En este episodio, Cuando ya con el tiempo logras estar en un estado contemplativo de mis circunstancias, de mi dolor, de la vida, es que ya salí de ese estado y de ese momento para poder contemplar la vida, y esto es previo. Y yo conozco familias que dicen de un cáncer, bendito cáncer, de un accidente, bendito accidente, de una adicción, bendita adicción que me hizo conocer a gente a la que puedo ayudar. bienvenidos a Responde. La vida pregunta y tú responde. Conducido por Laura Vélez de León. Un espacio para reflexionar sobre las situaciones que la vida nos presenta y cómo podemos responder con sentido. ¡Comenzamos! Bienvenidos a nuestro gran proyecto de podcast Responde. La vida pregunta y tú responde. Este es nuestra primera temporada y nuestro primer episodio que vamos a tener para todos ustedes. Y estamos muy emocionados porque este será un espacio de reflexión para darnos cuenta que a veces la vida nos presenta situaciones y está en cada uno de nosotros elegir cómo responder. Te va a encantar. Es un camino de despertar de conciencia, de mirar la vida de frente y así poder elegir cuál es la mejor respuesta para vivir una vida con sentido. Y el día de hoy, que vamos a tener nuestro primer episodio, que se llama A la vida se le responde. Y tenemos aquí un gran invitado para este tema, que es nuestro querido amigo Fernando Caloca. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Laura, por la invitación y por el honor y privilegio de ser el primer entrevistado de este proyecto magnífico. Sí, nuestro primer episodio. Qué gusto que estés aquí con todos nosotros. Y bueno, Fernando Caloca, felizmente casado con Raquel, papá de 3 hermosas hijas, licenciado en Derecho y en Ciencias Humanas, maestro y doctor en Filosofía, maestro por más de 35 años, consultor y conferencista, facilitador de procesos humanos en muy diversas organizaciones. Muchas gracias, Fernando, nuevamente por estar aquí. La vida a veces nos pone situaciones que ni siquiera elegimos. Es más, no las elegimos, pero a veces ni las deseábamos. Situaciones en las que nunca nos imaginamos que íbamos a poder estar ahí. La vida de repente nos cambia las circunstancias y nos enojamos, nos quedamos frustrados, no sabemos qué hacer con ello. Hay personas que toman malas decisiones con base en ello y se desvían de un camino de sentido a ir tal vez nada más sobreviviendo en lugar de vivir plenamente. Fernando, ¿qué significa a la vida se le responde? Pues para mí el asunto de responderle a la vida es entender que la vida tiene invitaciones. Por lo menos en mi caso, todos los días he experimentado que en esas invitaciones mi vida siempre ha sido distinta, me permite conocer a personas distintas. En la medida en que uno va entendiendo que la vida es la que te invita, yo creo que vas entendiendo también que va cambiando lo que tú eres, lo que tú sientes, lo que tú piensas. ¿A qué te refieres con invitación? Cuando yo era maestro, por ejemplo, cada semestre que tenía que dar yo clases en la universidad, tenía un nuevo grupo, tenía un nuevo reto, tenía un nuevo tema. Cuando era consultor, o soy consultor también, a veces tengo que ir a empresas y conozco los lugares más insospechados que yo nunca me imaginé que iba a conocer. Cuando ahora que tengo 3 hijas y que son mis maestras, tengo que estar a la altura de lo que ellas me piden, de lo que ellas quieren de mí o necesitan, pues yo tengo que adaptar quizá algo que yo previamente había pensado que iba a ser de una cierta manera, a hacerlo de la manera como me está solicitando eso hacerlo. Entonces, creo yo, una capacidad como de adaptación permanente. De adaptación permanente. Si todos los días hay una invitación que la vida nos hace, entonces la actitud con la que vamos viviendo la vida no es para nada de seguridad y de control y todo ya está estable.
Así es. Sí, porque yo creo que ahí sí, gracias a haber leído y estudiado a Víctor Frank, por ejemplo, esa idea copernicana que tiene él de entender que no eres tú el que tiene que decirle qué necesitas a la vida, qué buscas de la vida, cómo vas a satisfacer tus necesidades. Él dice, es la vida la que te va a enseñar a buscar nuevos horizontes, a saber cómo puedes estar a la altura de las cosas. Entonces, cuando Frank hace eso, a mí me quedó todavía más claro que uno trata de tener objetivos, metas, proyectos, pero que nacen de la circunstancia en la que uno está. Esto cambia la perspectiva, porque a veces vivimos la vida creyendo que somos individuos que pisamos la tierra y que pisar la tierra significa pisar la vida y nada más nosotros vamos viviendo con lo que va pasando. Así. Pero aquí cambia la perspectiva porque entonces ya hay un encuentro, un diálogo, un vínculo con la vida. Exacto, y además entendiendo que la vida no es nada más el concepto biológico de los ecologistas. La vida son nuestras relaciones interpersonales, la vida es lo que las circunstancias históricas y sociales nos tocan vivir. Yo en ese sentido soy un hombre privilegiado y siempre vivo agradecido porque a mí la vida me ha estado haciendo invitaciones. Yo entiendo que a muchas personas la vida de repente les da campanazos, golpes que no esperaban, situaciones que no querían y cuesta un poco más de trabajo entender cómo es que también ahí uno puede ser agradecido si convierte esa maldición aparente, esa mala suerte, ese fracaso, en un aprendizaje y en algo que te permita decir, bueno, si pierdes, como dice el Dalai Lama, pues no pierdas la lección, o sea, saca algo de lo que estás viviendo para poder continuar en esa circunstancia, ¿no? Qué frase tan interesante. Si pierdes, no pierdas la lección. No pierdas la lección. Claro. Y sí, muchas personas se quedan instaladas y atoradas en ese pensamiento de mala suerte, de ser un fracasado, de a mí todo me sale mal, y ahí se quedan atorados días, meses y años. Entonces, cuando cambias la perspectiva de decir, la vida me hace constantemente invitaciones, como tú lo dices. ¿Invitaciones? Ajá. Y es que ahorita estabas diciendo invitaciones, me acordé de una frase que se suele citar mucho del filósofo español Ortega y Gasset, que decía yo soy yo y mis circunstancias. La hemos escuchado muchas veces, pero la frase completa que decía Ortega era yo soy yo y mis circunstancias, y si no atiendo a mis circunstancias, no me salvo yo y no salvo mis circunstancias. Es decir, Ortega y Gasset tenía muy claro, igual que Víctor Frank, igual que los grandes filósofos de la mitad del siglo XX, pues que los seres humanos vivimos en una situación, vivimos en un contexto, vivimos en un proceso no terminado, ¿no? No somos seres que ya estamos hechos de una buena vez y por todas, sino que nos vamos moldeando, nos vamos adaptando y vamos ahí descubriendo en las circunstancias los nuevos proyectos, los nuevos objetivos, las metas. Sí es cierto que la gente que emprende un viaje, que emprende un proyecto, de pronto se ve amenazado por otras circunstancias que hace que fracasen o que no sea como lo esperaban o que lo que sea. Pero en ese sentido, lo que uno va tomando conciencia es el de decir, bueno, lo que decía don Antonio Machado, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, pero el chiste es entender que en el caminar está verdaderamente el placer de vivir, no tanto en el lograr el destino que te estás proponiendo. Porque muchas veces nos dicen que la vida es eso, llegar al éxito, sí, llegar a la cima, conseguir lo que tienes que socialmente conseguir. Exacto. Y nos perdemos este camino que dices, el caminar día con día. Exacto. Y eso es la vida. Y esas circunstancias son las que te van marcando. Entonces, podríamos decir que también la vida, además de las relaciones personales, son las circunstancias, las situaciones.
Hoy la vida te está poniendo en una situación, ¿cómo vas a responderle a esa situación? Puede ser una situación alegre, bonita, innovadora, amorosa, pero también puede ser una situación retadora, difícil, dolorosa. Y el tema es que seas consciente de que tú puedes responder de la manera en como tú decidas, ¿no? Eso era lo que llamaban los valores de actitud, ¿no? Entonces, la mirada va a estar en cómo respondo Sí. ante las situaciones que la vida me presenta. Sí. Pero esto a veces se vuelve un poco complicado porque cuando estoy en un sufrimiento, en un dolor, mi mirada está en el dolor, en Sí. cómo sufro, en cómo la parte del fracaso, me estoy mirando a mí misma. Y para poder captar las invitaciones de la vida, tengo que dejar de verme nada más a mí y mirar también a la vida, mirar también las circunstancias. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Quizás sea la pregunta. ¿Por qué no logramos mirar a la vida si ya sabemos que eso es lo que tenemos que hacer? En mi caso, yo creo que ha sido siempre también un tema de, si decimos que es de adaptación, porque voy a responder, dentro de ese proceso de adaptación, yo creo que es muy importante la aceptación, ¿no? Tal vez ese dolor todavía no estás listo para enfrentarlo con actitud positiva porque no has terminado de entender o de asumirlo. O sea, yo no creo que se supere un duelo, no creo que se supere un fracaso, no creo que se supere un divorcio. No se supera, No se supera, se transforma, ¿no? asume. Se asume para Y una vez que transformarlo. lo asumes, te haces responsable de eso. Y ahí es cuando ya descubres que eso que aparentemente era una maldición puede ser una bendición. Y yo conozco familias que dicen de un cáncer, de un De una accidente, bendito adicción. accidente, de una adicción, bendita adicción que me hizo conocer a gente a la que puedo ayudar. Ahora, para vivir de esta manera tenemos que ser muy hábiles para Sí. poder saber cómo responderle a la vida y para ser en esta parte muy hábiles, ahí está la responsabilidad. Yo te diría, somos hábiles en la medida en que ponemos en práctica esa capacidad de responder. En ese sentido, sí. Pero lo primero que tenemos que ser, creo yo, es valientes y coherentes. O sea, si no somos audaces, quizás es la palabra previa, si no somos audaces para decir no tanto por qué, sino por qué no, entonces empezamos a tener que responder y eso va creando en nosotros, sí, una habilidad para de no conformarme, para no quedarme en donde estaba, para tratar de entender que puedo hacer algo más o simplemente para entender que por muy mal que esté la situación, puede haber posibilidades en esa situación. Y no todas esas posibilidades las has probado. Entonces vemos que el saber responder de la mejor manera no va a ser el proceso inicial. Antes de saber responder, inclusive antes de dar una respuesta a la vida, pasamos tal vez primero por ese dolor, de ese sufrimiento, en ese momento donde nos vamos a encerrar a sentir el dolor y respetar ese momento. Pero después vamos a ir tomando diferentes actitudes, vamos a ir realizando diferentes acciones y una de ellas es, como decías, la valentía. Y la valentía viene de cuando nos sentimos con miedo, ¿no? Porque tenemos miedo, elegimos ser valientes. Así es. Un piloto de Fórmula 1, un torero, un alpinista, cuando le preguntan, oiga, ¿y no siente usted miedo en la profesión que tiene? Lo primero que te responden es, claro que lo siento y de eso vivo. Si no sintiera miedo, un torero, pues lo cogería el toro. Si no sintiera miedo, un piloto de Fórmula 1 se estrellaría. El miedo nos ayuda mucho a entender que tenemos que tener cuidado, que tenemos que hacerlo poco a poco, que no todo lo que podemos hacer es lo que estamos determinados a hacer. Entonces es bastante humano el que tengamos miedo a la vida.
Por supuesto, porque el miedo es parte de lo que nosotros estamos probando en nosotros para ver de qué tamaño le respondemos. La vida, casi si se puede decir, es con mayúsculas. Es demasiada, la realidad es muy grande. Yo creo que primero, por ejemplo, somos contemplativos de la vida. Primero exploramos y nos maravillamos de la vida. Primero nos damos cuenta de que la vida está canija y es complicada y es sorprendente. Pero ya una vez que nosotros vivimos cotidianamente, nos vamos dando cuenta que en nuestra realidad limitada, las invitaciones también son limitadas. Y al tomar conciencia de eso, ya dejamos de ser pasivos y empezamos a ser activos. Entonces, la maravilla de la vida es que la vida te regala cosas pequeñas, te regala cosas de tu tamaño. Decía mi abuelita, no te va a mandar Dios cosas con las que tú no puedas responder. Y así es de bueno Dios con las personas, ¿no? Y sabes, me Tiene encantó. esa finura. Sí, y me encantó esta palabra de contemplativos, porque si nosotros vemos el proceso de duelo, cuando estamos dolidos ante una pérdida significativa, sí, primero nos metemos hacia nosotros mismos, nos encimamos, estamos con esta parte de no querer salir, y ese es un proceso de respeto. Pero cuando ya con el tiempo logras estar en un estado contemplativo de mis circunstancias, de mi dolor, de la vida, es que ya salí de ese estado y de ese momento para poder contemplar la vida, y esto es previo a mi capacidad de respuesta que voy a dar. Y es previo solo en el sentido de que cuando respondas, la respuesta viene cargada de esta experiencia. Pero podría no ser previo en el sentido de que al mismo tiempo ocurre. Es decir, tú tomas distancia cuando contemplas y al tomar distancia tienes conciencia, y esa conciencia, como nace de tu libertad, te pide responder desde la libertad. Entonces, eso cuesta mucho trabajo entenderlo ya en la vida cotidiana, pero yo creo que es el secreto de quien realmente se adapta, reconoce que decidió en algún momento del proceso adaptarse. Y no quiere decir que ya teniendo yo claridad de las circunstancias o de todo lo que sucedió y del dolor que ya puedo tomar la decisión. O sea, yo creo que a veces estamos todavía en medio del dolor y sin embargo cambiamos la actitud, descubrimos que no nos puede ganar. Y yo conozco familias que han vivido esos procesos así como que ya me cayó el 20 o ya descubrí o ya no quiero más y ahora voy a querer otra cosa. Como en la adicción, ¿no? Las personas que están en ese programa que Sí. dicen, hubo un despertar espiritual. Exacto. Y ese yo creo que no tiene horario ni fecha en el calendario, ni está previsto en una receta, en un itinerario. Sí hay constantes del proceso en donde dicen, bueno, tienes que tocar fondo, tienes que asumir, tienes que reconocer que no puedes. Y para poder decidir lo que yo quiero o cómo yo quiero actuar en la vida, para poder decidir el tipo de respuesta que tengo que dar, como dices, primero tengo que detenerme y asumir que esa decisión es mía. Sí. Entonces, nos tendrían que educar en la vida para aprender a decidir. Y muchas veces la educación está basada en la obediencia a ciegas. No digo que no existe la obediencia o que no se deba, pero es una obediencia a ciegas que no nos enseñan a decidir. Y luego llegamos adultos y decide. ¿Y para qué decide? Para que luego responda. Correcto. Y por eso celebro que le hayas puesto este podcast así, porque quizá es una manera de aportarle a la educación, el decirle a los padres de familia, a los líderes, a los directores de empresa, no se trata de tomar decisiones, se trata de hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Entonces, a lo que nos invitaría una buena educación es hacernos responsables, es decir, a responder,
más que a decidir, porque yo puedo decidir y muchas veces el capricho, el porque yo dije y porque soy tu madre y lo haces, o el niño que dice pues yo lo quiero y a pesar de todo lo voy a querer, o el político que dice pues el fin justifica los medios, ya decidí, como si la decisión bastara. Y lo que tú estás proponiendo en este podcast es todas las decisiones son un camino hacia la responsabilidad. Y lo importante es que respondas, no que reacciones, pero que te hagas cargo del camino que estás tomando para poder seguir caminando. Y eso yo creo que es muy interesante. Sí, por eso estamos muy contentos de iniciar el día de hoy con esta nueva temporada, nuestro primer episodio contigo de el podcast que es Responde. La vida pregunta y tú respondes. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí con todos nosotros. ¿Y dónde te pueden encontrar? Me pueden mandar un WhatsApp a mi teléfono que me dijeron que iban a aparecer ahí y me mandan un WhatsApp y estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Recuerda, responderle a la vida con sentido es la mejor manera para vivir una vida plena. La vida pregunta y tú responde. No es solo un momento, es parte de mi historia, un pedazo del camino donde todo